Bueno, comenzaremos con el estudio de la neurología del miembro pelviano. Para esto vamos a ver en detalle el plexo lumbosacro, que es de donde salen los nervios que inervan las estructuras del miembro pelviano, con algunas excepciones, como son el génito femoral o el nervio femoral cutáneo lateral, que van a dar inervación a determinadas áreas cutáneas. En general, el plexo comienza en las ramas ventrales de los pares espinales L4 a sacro 2 y en especies con un par lumbar más tiene una raíz extra. Bueno, acá comenzaremos a describir cada uno de los nervios. Vamos a comenzar con los dos primeros que, como habíamos dicho, no salen del plexo lumbosacro, que son el nervio genitofemoral, que se va a originar del par lumbar 3, se va a dividir en dos ramas, una rama genital y una rama femoral que se distribuye en la piel de la cara medial del muslo, la inervación cutánea. El nervio femoral cutáneo lateral, formado por los pares lumbares 3 y 4, se va a dirigir a inervar, a dar inervación cutánea al área craneal de la región de la rodilla y parte lateral del muslo. Ya arrancaríamos acá con los nervios del plexo lumbosacro. El primero va a ser el nervio femoral, que se origina de L3 a L6. Hace un recorrido en relación con los músculos sublumbares, a los cuales inerva. Entra al muslo a través del anillo femoral, que era parte de la entrada del canal femoral, y cuando llega al muslo da el nervio safeno, que se dirige hacia medial, hacia el canal femoral, y el nervio femoral termina distribuyéndose en el cuádriceps femoral. El nervio safeno, que como habíamos dicho recorre el canal femoral, sale en la parte distal del muslo, entre los músculos sartorio y gracilis, y va a recorrer medial de la parte distal del muslo, la pierna y hasta el metatarso, dando inervación cutánea por las regiones por donde pasa, todo por medial. También va a dar, en el caso del equino, una rama muscular al músculo sartorio, que queda inervado por este músculo. En el caso de los carnívoros es un nervio totalmente sensitivo. Luego tenemos el nervio obturador, que hace un recorrido para salir de la pelvis en íntima relación con el cuerpo del ilion, sale de la cavidad pelviana a través del foramen obturador y cae en la cara medial del muslo. En medial del muslo inerva los músculos que se encuentran acá, el pectíneo, gracilis, aductor, y también músculos profundos de la cadera, como son el cuadrado femoral y el obturador externo. Este nervio hay que tener en cuenta porque la relación íntima que tiene con el cuerpo del ilion, porque en el momento del parto, cuando el feto pasa por este canal del parto a nivel de la cavidad pelviana, puede comprimir el nervio y lesionarlo, provocando procesos inflamatorios. Esto va a determinar que queden sin inervación los músculos mediales del muslo, donde van a estar afectados en su funcionalidad. Luego vamos a tener el tronco lumbosacro, como habíamos mencionado. Vamos a ver que ese tronco lumbosacro sería la verdadera continuación del plexo, sale de la cavidad pelviana a través del foramen isquiático mayor y enseguida se divide en sus tres ramas: nervio glúteo craneal, el isquiático, que es el encargado de dar la inervación de la mayor parte de las estructuras del miembro, y el nervio glúteo caudal. Fíjense, esto es muy esquemático, ¿no? Tenemos apoyado, queda bien apoyado sobre el ligamento sacrotuberal ancho, y acá lo podemos ver en una disección profunda de la región glútea.
tenemos siempre en región glútea, en el equino vamos a tener, en todas las especies, pero en el equino sobresale este ligamento sacrotuberal ancho que forma la pared lateral de la pelvis. El foramen isquiático mayor y ahí tenemos las ramas del plexo lumbosacro. No se ve bien el glúteo craneal porque queda tapado por el músculo glúteo profundo. El isquiático, que se dirige al muslo, y el glúteo caudal. Bueno, los nervios glúteos vamos a tener el nervio glúteo craneal que sale de los pares sacro 1 y sacro 2 y va a dar inervación al músculo tensor de la fascia lata, a la cabeza craneal del glúteo superficial en el caso del equino, al glúteo profundo y al glúteo medio. Luego vamos a tener el glúteo caudal que sale de sacro 1 a sacro 2, acá lo tenemos en este esquema, y va a dar inervación al glúteo medio y a las cabezas vertebrales del bíceps femoral y el semitendinoso que se encontraban alojadas en la parte caudal de la región glútea, en el caso del equino. También este glúteo caudal, en el caso de los carnívoros, va a dar inervación al músculo glúteo superficial que se encontraba, ¿se acuerdan cuando lo describimos? Que se encontraba desplazado hacia caudal de la región glútea. Bueno, y luego continuaremos con la descripción del nervio isquiático. Bueno, comenzando con la descripción del nervio isquiático, vamos a describir la gotera isquiática, que es el espacio que este nervio recorre en el muslo. Esta gotera isquiática va a estar limitada hacia lateral por el bíceps femoral. En un plano más profundo vamos a tener hacia craneal el fémur, hacia caudal el músculo semitendinoso y hacia medial el músculo aductor y semimembranoso. El nervio entra a la gotera isquiática pasando por dos puntos que se pueden palpar, que son el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática. Y en su recorrido va a dividirse en sus dos ramas terminales, que son el nervio peroneo común hacia craneal y el nervio tibial hacia caudal. También durante este recorrido se van a observar las ramas que emite a los músculos isquiotibiales. Bueno, continuando con la descripción del nervio isquiático, recuerden que se origina de los pares lumbares L6 a L2. Como dijimos, va a recorrer esa gotera isquiática y en su recorrido va a dar ramas musculares para los isquiotibiales y se divide en sus dos ramas terminales, que son el nervio peroneo común, que va hacia craneal de la pierna, y el nervio tibial, que va hacia caudal. El nervio peroneo común, en su recorrido por debajo del bíceps, emite una rama cutánea, que es el nervio sural cutáneo lateral, que va a dar inervación cutánea a la cara lateral de la pierna. Y luego, cuando entra a la pierna, en la parte proximal, termina dividiéndose en un nervio peroneo superficial y en un nervio peroneo profundo. El superficial es encargado de dar inervación a toda la parte craneal, inervación sensitiva a la parte craneal de la pierna. También emite algunas ramas musculares, como es al músculo extensor digital lateral, y sigue distalmente dando inervación cutánea a la cara dorsal del metatarso hasta el nudo. El nervio peroneo profundo es el encargado de dar la inervación motora a los músculos de la región cráneo-lateral de la pierna, y en distal del tarso se continúa como los nervios metatarsianos, dorsales, laterales y mediales que llegan hasta el nudo. El nervio tibial, antes de entrar, meterse entre las cabezas del músculo gastrocnemio, emite una rama cutánea, que es el nervio sural cutáneo caudal, que va a dar inervación sensitiva a la parte caudal de la pierna.
Bueno, este nervio tibial recorre la pierna en relación al tendón calcáneo común, lo hace por medial, a esa altura se puede palpar, y cuando llega a la parte distal de la pierna, antes de entrar en el tarso, se divide en sus ramas terminales, que son los nervios plantares, un nervio plantar lateral y un nervio plantar medial. Estos nervios plantares recorren la caña por plantar, pasan primero por el canal del tarso, y el nervio plantar lateral emite los nervios metatarsianos plantares que van bien pegados a el gran metatarsiano. Esos nervios metatarsianos llegan hasta el nudo. Los nervios plantares en su recorrido tienen una rama comunicante, eso quedaría más o menos a la altura media de la caña, que emite el nervio plantar medial hacia el plantar lateral, y cuando llegamos al nudo, estos nervios plantares se van a continuar como nervios digitales plantares. Hay uno lateral y uno medial. Esos nervios plantares digitales van a emitir una rama dorsal que es la encargada de dar la inervación a la cara dorsal del dedo. Puede haber también, que es inconstante, una ramita intermedia. Por lo tanto, el dedo, que estaríamos diciendo desde la articulación del nudo hacia distal, va a quedar inervado tanto por dorsal como por plantar, por las ramas, los nervios plantares, que son continuaciones del nervio tibial. En esta imagen vamos a tener un esquema de los nervios de la parte distal del miembro. Estamos viendo la cara dorsal. Vamos a tener por lateral el nervio sural cutáneo lateral, que salía del peroneo. Por craneal vamos a tener el nervio peroneo profundo, que recuerden que se continuaba como nervios metatarsianos dorsales lateral y medial. Vamos a tener, recorriendo por craneal, el nervio peroneo superficial, que llega hasta el nudo, dando inervación cutánea. Por medial, el nervio safeno, que se encargaba de dar inervación cutánea a todas las regiones mediales, parte del muslo, la pierna y el metatarso, llega hasta el nudo. Luego vamos a tener los nervios plantares, que van a terminar a nivel del nudo como nervios digitales, plantares que van a dar los nervios digitales dorsales, y así completaríamos la inervación del dedo. Bueno, por plantar, el nervio tibial en la parte distal de la pierna va a dar los nervios plantares, un nervio plantar lateral y uno plantar medial. Recuerden que el lateral es el que da los nervios metatarsianos plantares, que van bien pegados al metatarso en un plano profundo, y que el plantar medial emite una comunicante al plantar lateral. Estos nervios plantares, cuando llegan al nudo, se continúan como nervios digitales plantares, lateral y medial. Y estos van a dar, a su vez, cada uno ramas dorsales o nervios digitales dorsales, que son los encargados de terminar con la inervación del dedo. También podemos incluir en este esquema el nervio sural cutáneo caudal, que es rama del tibial, a esta altura, por lateral, y el nervio safeno, que llega todo por medial hasta el metatarso. Bueno, acá tenemos un esquema de las áreas de distribución de la inervación cutánea del miembro pelviano. La primera parte, lo que serían las regiones proximales, van a estar inervadas por los nervios cluneales, craneales y medios. Estos no los vimos en la descripción anterior y corresponden a las ramas cutáneas
de las ramas dorsales de los pares lumbares y sacros. Entonces, esos van a inervar todas estas regiones, una región bastante amplia. Si nos vamos a medial del muslo, acá va a haber cosas que ya mencionamos. Vamos a tener el nervio genitofemoral. Luego vamos a tener que llegando a la parte craneal del muslo y región glútea, vamos a tener las ramas ventrales de los lumbares 1 y lumbar 2. Bueno, acá también está representada la cola, donde vamos a tener los nervios, ramas cutáneas de los nervios caudales. Por caudal del muslo vamos a tener el nervio femoral cutáneo caudal, que salía, era el más caudal del plexo lumbosacro. Luego vamos a tener el nervio femoral cutáneo lateral, que salía craneal, o sea, no salía del plexo lumbosacro, que se encargaba de inervar, bueno, parte del lateral del muslo y craneal de la rótula. Y luego vamos a tener todo por lateral y craneal, o sea, lateral de la pierna, craneal de la pierna y dorsal del metatarso, el nervio peroneo, pero a través de sus ramas. Recuerden que acá teníamos el nervio sural cutáneo lateral y el nervio peroneo superficial. Por medial vamos a tener el nervio safeno, dando inervación a todas las regiones mediales. Por caudal y plantar, el nervio tibial. Y recuerden que tanto la cara plantar como dorsal del dedo son inervadas también por las continuaciones de los nervios plantares que vienen del nervio tibial. Bueno, con respecto a los carnívoros ya más o menos fuimos marcando las diferencias. Lo que sí tenemos que remarcar es que la cara dorsal del pie, todo, incluyendo los dedos, van a estar inervados por el nervio peroneo. La rama superficial del peroneo llega distalmente y hacia plantar va a quedar el nervio tibial a través de los nervios plantares. También hay que hacer la salvedad que cada una de estas ramas hay que dividirlas para cada uno de los 4 dedos que se encuentran en el pelviano. En esta imagen podemos ver una disección donde se observa la gotera isquiática. Los límites son exactamente los mismos que para el equino. Vamos a tener que sale por el foramen isquiático mayor, que es mucho más amplio, porque el ligamento sacrotuberoso está reducido a un cordón, a diferencia del que en el equino era una lámina. Luego vamos a tener el nervio entrando como a la gotera isquiática, como decíamos hoy, entre el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática, y todo su recorrido a lo largo de la gotera isquiática. Acá se ven muy bien las ramas que envía el nervio a los isquiotibiales y su división en peroneo y tibial. Por último, la inervación cutánea de los carnívoros, prácticamente igual a lo que habíamos visto en el equino. Hay algunas áreas más extensas de otros nervios. Vamos a tener por lateral el nervio femoral cutáneo lateral en el muslo, hacia caudal el nervio femoral cutáneo caudal. Recuerden que en la región glútea van a estar los nervios cluneales, que acá no están referenciados. Por medial vamos a tener el safeno y hacia caudal el nervio sural cutáneo caudal que viene del tibial. Por craneal y dorsal del pie el nervio peroneo, y en la parte distal y plantar del pie, en distal, vamos a tener el nervio tibial. Bueno, con esto completamos lo que sería la neurología del miembro pelviano del equino con una comparación de los carnívoros.